Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla el profesor Emilio del curso de Física. En esta ocasión vamos a tocar el tema de estática 4. Y el tema que vamos a tocar hoy día va a ser momento de una fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para obtener el momento de una fuerza, jóvenes? Para obtener el momento de una fuerza lo que necesitamos simplemente es una fuerza. Pero también necesitamos el radio vector que une la fuerza con el eje de rotación. Entonces comencemos, miren jóvenes, como les mencioné hace un momento, ¿no? Mide el efecto de giro producido por una fuerza. Necesitamos de manera absoluta una fuerza para poder obtener un momento de una fuerza. Si no hay fuerza, no hay momento. Entonces, esto me esquematiza de manera general, esta imagen me esquematiza de manera general lo que le quiero transmitir. Miren, esto que tengo acá, jóvenes, es un eje. Para esta situación le vamos a llamar eje de rotación. ¿Por qué? Porque este eje me va a permitir yo cualquier objeto rotar. Miren, por ejemplo, miren, si yo tuviera el eje acá y tuviera un brazo cualquiera, mira, por ejemplo, esta fuerza, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta fuerza, por ejemplo, la puedo representar de esta forma, mira la fuerza, mira, mi fuerza de brazo que voy a aplicar a esto, a este vector, le voy a aplicar una fuerza de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona mi fuerza sobre este palo que tengo acá? Lo que ocasiona es que este palo rote. ¿Pero sobre qué está rotando, jóvenes? Ah, sobre este eje. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Mínimo, un eje, un brazo torsor y una fuerza, que es mi brazo en este caso. ¿Te das cuenta? 3 cosas nada más. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a ver, ¿se acuerdan ustedes que yo les mencioné la fuerza de mi brazo? Ya, la fuerza de mi brazo, jóvenes, es esta fuerza que estoy acá mostrándoles, la fuerza F. Esta fuerza tiene una línea infinita que se llama la línea de acción, o sea que esto tiene una línea, una dirección por donde se va a trasladar esa fuerza, ¿sí? Entonces, si yo quiero dibujar, por ejemplo, lo que sería el brazo torsor, sería este de acá. Y a esto, este brazo tiene una respectiva distancia, jóvenes. Les mencioné hace un momento, ¿no? Hace un momento te mencioné eje, el brazo torsor y la fuerza, ¿sí? Acá está, mira, jóvenes. Este de acá es el palito que mencioné y acá está mi fuerza aplicada sobre el eje. Pero esto es un poco teórico. Vamos a mencionar algunas aplicaciones de lo que te comenté. Mira, a ti lo que te importa es poder determinar el momento de una fuerza. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, generalmente a ti te van a dar situaciones de esta forma. Mira, fíjate por acá. Mira, te dan un brazo, un eje donde vas a rotar, un eje de rotación. Acá, ¿qué quiere decir? Que en este punto se encuentra amarrado, ¿quién? Este brazo, se podría decir este vector, este brazo torsor, que se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo qué fuerza le vas a aplicar, ¿sí? Y fíjate por acá, mira, fíjate por acá, justo en el punto extremo se aplican fuerza 1, fuerza 2 y fuerza de gravedad, que es la fuerza 3, ¿ya? Ahora, lo que tú vas a tener que hacer es calcular el momento de cada una de estas fuerzas, ¿sí? Entonces, para calcular el momento de cada una de esas fuerzas, acá te coloco lo que sería la fórmula para calcular el momento de una fuerza tal. ¿Cómo se calcula, joven? Sencillamente usted tiene que saber el módulo de la fuerza al cual usted le va a calcular el momento. Por ejemplo, si yo uso la fuerza 1, quiero calcular el momento, entonces el módulo de esta fuerza 1, ¿cuál será? 50. Acá pongo 50. ¿Cuál es el D? ¿Qué es el D? El D, joven, es la distancia. Pero mire, fíjese usted. Tengo acá el brazo torsor, la fuerza, dígame, desde el eje hacia el punto de aplicación de la fuerza, ¿cuánto hay de distancia? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto hay? Mida, 2 metros más 2 metros. ¿Cuánto? 4 metros. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto sería la distancia? 4 metros. Y el seno de este ángulo, joven, este ángulo, joven, es el ángulo que hay entre la fuerza sobre el brazo torsor.
¿Cuánto es el ángulo? En este caso es 37. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿les parece si resolvemos un poco? Pero antes de resolver un poco calculando el momento, yo te pido acá, mira, te pido que notes acá, mira. Generalmente para la mayoría de ejercicios que vamos a ver, el ángulo que va a tener la fuerza sobre el brazo torsor va a ser 90 grados, generalmente. Y cuando sucede esto, joven, el seno de 90 se vuelve 1. 1 por esto me sale al final fuerza por distancia nada más. ¿Sí, jóvenes? Son casos excepcionales. Entonces, vamos a calcular ahora los momentos. Mira, a ver, te dije hace un momento, ¿no?, que vamos a calcular el momento de la fuerza 1, fuerza 2 y la fuerza de gravedad. Entonces calculemos. A ver, de la fuerza 1, a ver, el momento de la fuerza 1. Mira cómo se representa, momento de la fuerza 1. ¿Cómo lo calculo? Fuerza 1, el módulo, por la distancia, por el seno del ángulo entre la fuerza y el brazo torsor. ¿Cuál es el módulo de la fuerza 1? De dato me dicen que es, ¿cuánto? 50 newton. Entonces usted coloca allá 50, ¿no? Dígame la distancia, joven, la distancia. Mire, desde este punto donde se aplica, desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Cuánta es la distancia? 2 más 2, 4 metros. Tiene que estar en metros, joven. Metros, newton metros. Y dígame, ¿el seno de teta cuánto es? Bueno, primero, el seno, acá, ¿de qué ángulo sería? A ver, el ángulo entre la fuerza y el brazo torsor sería 37 grados. Muy bien, joven. Entonces, usted acaba de calcular el momento de la fuerza 1. ¿Se da cuenta? Entonces, a ver, vamos a ver cuánto nos sale el momento de la fuerza 1. Creo que en tu casita tú lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes hacer muy bien ahí, en tu mesa, todo tranquilo. ¿Sí? A ver, 50 por 4, ¿cuánto es? 200, ¿ya? Pero ¿cuánto es seno de 37 grados? Seno de 37 grados según tu profesor de trigonometría, ¿no? Sí, he oído mucho acerca de tu profesor y dicen que es bueno. Tu profesor te explicó, seno de 37 grados, ¿cuánto es? 3/5, ¿sí o no? Muy bien. Entonces te pregunto, 50 por 4, ¿cuánto es? 200. 200 por seno de 37. Te dije hace un momento, ¿cuánto es? 3/5. Ahora, ¿cuánto te sale todo esto? Sería 40 por 3, ¿cuánto es? 120, ¿no? Muy bien. 120 de fuerza por distancia, que se representa por newton metro. ¿Ya, joven? Entonces, tienes el momento de la fuerza 1. Ahora, joven, yo te voy a comentar acá un detalle, ¿no? Esto es 120, ¿es cierto? Claro que sí es cierto. Más adelante, en la siguiente columna, te voy a explicar qué signo tiene esto. Paciencia, ¿ya? Vamos por la fuerza 2, mira. A ver, vamos a calcular el momento de la fuerza 2. Fíjate por acá. A ver, momento de la fuerza 2, mira. Ayúdame, a ver, ya te expliqué cómo calcular el momento de la fuerza 1. Mira. Fuerza 2, a ver, observa el diagrama, la imagen, mira. A ver, ¿cuánto vale la fuerza 2? Ah, la fuerza 2 vale 30. ¿30 qué? 30 newtons, ¿sí o no? ¿Cuánto es la distancia? A ver, desde este punto de aplicación, la distancia es igual, 4 metros. Y dime, te pregunto, entre esta fuerza y este brazo torsor, ¿qué ángulo forma? Fíjate, mira, ¿sería todo esto, sí o no? ¿Y cuánto es eso? Es 180 grados. Entonces tendrías acá seno de 180 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver. ¿Cuánto será la fuerza? ¿Cuánto será el momento de la fuerza? 2. Mire. 30 por 4, 120. Joven, una consulta. ¿Cuánto es el seno de 180? Tal vez no llegases al tema de ángulos cuadrantales. Seno de 180, te voy a dar el dato, vale 0. Entonces yo te pregunto, joven, ¿cuánto sería el momento? El momento de la fuerza 2, 120 por 0, 0. Joven, déjame explicarte una cosa, mira. ¿Por qué crees que el momento te sale 0 acá, el momento de la fuerza 2? ¿Sabes por qué? Porque mira, tienes acá el brazo torsor, ¿sí? ¿Ya? Entonces te pregunto, a ver, la fuerza 2 se encuentra acá, en esa dirección, ¿sí o no? ¿Ya? Mira, ¿qué pasa si aplicas esta fuerza 2 sobre esto? Dime, ¿el brazo que tienes acá, el palo, se mueve? ¿Tú ves que rota para arriba o para abajo? Antihorario o horario, ¿tú ves que rota? Si le aplico esta fuerza en esta dirección. Jalo. ¿Rota? No rota. Entonces, cuando no rota, joven, el momento es 0. En cambio, a diferencia de esta fuerza, mira, ¿qué pasaría si yo le aplico esa fuerza? Ah, rota, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto valía? Valía 120 newton metro. ¿Te das cuenta? Entonces, no te olvides, joven, un dato. Cuando la fuerza es colineal al brazo torsor,
y el ángulo es 180, el momento automáticamente vale 0, nunca te olvides. ¿Ya? Ahora, para terminar, mira, vamos a calcular el momento de la fuerza de gravedad. Sí, este brazo que tienes acá tiene un peso. Dice que la fuerza de gravedad vale 50 newton. Entonces, te pregunto, ¿qué hacemos? Cogemos acá el eje y justo en el extremo colocamos acá, miren, colocamos en el extremo acá el brazo. A ver, pero te pregunto, ¿dónde aplica la fuerza? Justo en la mitad, ¿sí o no? Porque acá mide 2 metros, 2 metros. Justo en la mitad para abajo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Aplico la fuerza. Aplico y rota para abajo. Joven, desde acá hasta acá, del eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es la distancia? 2. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la fuerza? 50. Entonces, usted anota acá. ¿Fuerza cuánto es? La fuerza de gravedad, 50. La distancia, ¿cuánto le dije? De acá, este punto del eje hasta el punto de aplicación, 2. Joven, y acá viene el seno del ángulo. Dígame usted, entre este brazo y esta fuerza, ¿cuánto es el ángulo? 90 grados. Joven, seno de 90. Y acá yo te explicaba en la formulita. Seno de 90, joven. ¿Cuánto es seno de 90? Seno de 90, joven, nunca lo olvide. Seno de 90, joven, vale 1. ¿Sí? Nunca lo olvide. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que acá el momento, ¿cuánto vale? El momento de la fuerza de gravedad vale 100. 100, joven, ¿ya? 100. Acá vamos a robar un poco de espacio acá al pequeño cartel de observación. Muy bien, joven. No se olvide de las unidades Newton metro. Ahora, joven, yo le voy a explicar acerca algo de los signos, ¿ya? De los signos. Joven, ¿usted recuerda por trigonometría lo siguiente? Antihorario positivo, horario negativo. ¿Recuerda eso? Muy bien, eso se aplica acá. Mira, cuando usted ve que el brazo gira de manera horaria, de manera antihorario, joven, el signo del momento es positivo. Yo le pregunto, ¿cuál de estos tres momentos es antihorario? Usted revise. ¿Cómo lo revisa? De esta forma, mire. Coja, aplica la fuerza y dígame, aplicando esta fuerza va hacia arriba. ¿Qué sentido tiene este palo? Antihorario. Por lo tanto, ¿cuánto es el signo de la fuerza 1? El signo del momento de la fuerza 1 es positivo. Dígame, ¿qué signo tiene el momento de la fuerza 2? No tiene signo, porque el 0 no tiene signo, jóvenes. Ni es positivo ni es negativo. Déjenlo ahí. Ahora, el otro, la fuerza de gravedad, joven, mire. La fuerza de gravedad hace que el palo vaya en sentido horario. ¿Sentido horario cómo es? Negativo. Entonces, sentido horario, joven, acá, menos 100. ¿Sí, joven? ¿Se entendió? Mire, fíjese por acá. Acá lo que le expliqué. Si tengo el palo de esta forma y la fuerza es aplicada hacia arriba, mire, hacia arriba, y mire, ¿qué sentido tiene? ¿Antihorario o horario? Antihorario, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Antihorario, ¿sí o no? Antihorario. No se olvide, joven, ¿ya? No se olvide, antihorario. Entonces, antihorario, ¿cómo es, joven? Es positivo. ¿El otro sentido cuál será? El sentido horario o de las manecillas del reloj. Horario. ¿Y cómo es el sentido horario, joven? Es negativo. ¿Ya? No se olvide nunca eso. ¿Ya? Entonces, joven, usted calculó los momentos de cada fuerza. Pero cuando ustedes le pidan el momento resultante, lo único que debe hacer es sumar cada uno de esos momentos, con todo y signo. ¿Ya? Vamos a ver qué tal nos sale el momento resultante acá. Mira, momento resultante, joven, es la suma de todos los momentos, ¿cierto? En este caso sería el momento de una fuerza 1, un momento de la fuerza 2 y un momento de la fuerza de gravedad. Ahora, acá una pequeña corrección, ¿no? Acá es M, ¿sí? De la fuerza de gravedad. Dígame, por favor, ¿cuánto era el momento de la fuerza 1? A ver, por allá. La fuerza 1 vale 100 más 120, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces acá usted le pone paréntesis. Mire, paréntesis. Más, ¿cierto? A ver, ¿cuánto es el momento de la fuerza 2, joven? A ver, era 0. Claro, es 0. ¿Sí? Es 0. No tiene signo, joven. A ver, dígame ahora, ¿cuánto es el momento de la fuerza de gravedad, joven? El momento de la fuerza de gravedad, joven, era... ¿Cuánto era? Menos 100. Menos 100. Joven, sume todos estos tres números. ¿Cuánto le va a resultar? A ver, momento resultante. ¿Cuánto sería, joven?
Más 120 más 0, todo esto vale 120. Joven, más por menos, ¿cuánto es? Es menos, ¿sí o no? Más por menos, menos. ¿Menos cuánto? Menos 100. Dígame, por favor, ¿cuánto es 120 menos 100? 120 menos 100 es 20. ¿Ya, joven? Entonces, el momento resultante, joven, va a ser, momento resultante, va a ser 20 newton metro. ¿Ya, joven? No se olvide. Ahora, joven, vamos a aplicar todo lo que te acabo de comentar en un problema. ¿Ya? El problema es el siguiente, el problema número 2 de tu hojita. ¿Ya? Entonces, mira qué me dice este problema. Me dice lo siguiente, mira. En la placa homogénea, esta es la placa que ves acá. Homogénea, ¿por qué? Porque tiene un peso homogéneo. O sea que el peso se aplica sobre el centro de gravedad, o sea, en el centro de las diagonales del rectángulo, de la placa, ¿no? Se aplican las siguientes fuerzas, mire. La fuerza 5, la fuerza 4, la fuerza 3 y la fuerza 2. ¿Ya? Entonces, a ver, mira la distancia, ¿no? 4 metros, 2 metros, la gravedad hacia abajo. Pero acá falta algo, ¿no? Falta una fuerza más, escondida. Es la fuerza de gravedad. ¿Dónde va la fuerza de gravedad, joven? La fuerza de gravedad, joven, va en el centro del cuerpo, en el centroide del cuerpo. La fuerza de gravedad. ¿Cuánto es la fuerza de gravedad? Joven, la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Dígame, por favor, ¿cuánto es la masa de esta placa? Dice la masa que es 3 kilogramos. O sea que si 3 kilogramos lo multiplicas por la gravedad, que vale 10. 3 por 10, 30. Muy bien. Entonces la fuerza de gravedad, joven, vale 30 newton. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas sobre esta placa. A ver, dígame usted, ¿cómo voy a calcular los momentos de cada una de estas fuerzas? Claro, aplicando lo que te expliqué hace un momento, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, muy bien. Lo que me pide acá, joven, aparte de todos los momentos de cada una de las fuerzas, es el momento resultante. Y el momento resultante viene a ser la suma de todos los momentos, ¿sí o no? ¿Sí? Joven, entonces vamos a comenzar. Calculemos los momentos de cada una de las fuerzas. A ver, por acá. Fíjese, miren, primero el momento de la fuerza 5, ¿ya? El momento de la fuerza 5. Acá lo voy a colocar, miren. Momento de la fuerza 5. ¿Sí? A ver, recuerda usted, fuerza por distancia, ¿no? Mire, usted lo primero que debe recordar, ¿no? Yo le voy a colocar solo por si acaso, ¿no? La fuerza por la distancia, por el seno del ángulo. Solo para que recuerde. Fíjese usted, yo le voy a dar un método. Cuando usted quiere calcular el momento, joven, usted coja un palo, si tuviera en su escritorio un lápiz, coja un lápiz y haga lo siguiente, lo que yo voy a hacer, mire. Primero usted ubique el eje de rotación, ¿ya? Una vez que ubique el eje de rotación, usted lo que tiene que hacer es coger lo que sería el palo que va a representar su distancia, ¿sí? Ahora, lo que va a suceder es lo siguiente, joven. Usted lo que va a hacer es unir el eje de rotación con la fuerza, pero la fuerza usted va a hacer que este palo de acá caiga de manera que forme 90 grados sobre la fuerza. De esta forma. ¿Para qué, joven? Lo que pasa es que yo quiero que el brazo torsor con la fuerza formen 90 para que mi ángulo sea 90 y el seno de ese ángulo se convierta en 1. ¿Te das cuenta? Entonces, cosa que así se facilita mucho mi procedimiento y este seno se va a convertir en 1. Entonces sería solamente fuerza por distancia. ¿Ya, joven? Entonces vamos a empezar. A ver, comencemos acá, mire. Dígame. Eje de rotación, fuerza, y mide 90. Dime cuánto es la distancia del eje hasta la fuerza. 5. La distancia es 4. La fuerza aplicada es 30. Entonces sería fuerza 30. La distancia, ¿cuánto es? Vale 4. ¿Sí? Y el seno de 90, porque es un ángulo de 90, vale 1. ¿Sí? Es por eso que no lo consideramos ahí. Dígame entonces, ¿cuánto es el momento de la fuerza 5? El momento de la fuerza 5 vale 120, joven. Acá, 120. ¿Ya? Ahora yo le pregunto, ¿qué signo tiene, joven? Dígame, ¿esta fuerza tiene sentido horario o antihorario? Dígame, si le aplico la fuerza hacia arriba, gira en sentido antihorario. Por lo tanto, antihorario, positivo. Nada más.
Muy bien, joven. Usted acaba de determinar el momento de esta fuerza. ¿Ya? Excelente, ya está. Vamos por otra fuerza, por la fuerza número 4. ¿Qué va a ocurrir acá? Mire, joven. Mire. Hago lo mismo. Y aplico. Dígame, cuando aplico esta fuerza, la fuerza número 4, sobre el brazo, dígame, y lo aplico, se da cuenta que es colineal todo, ¿sí o no? ¿Sí? Esto está con un tornillo, obviamente, bien sostenido, dígame. Cuando yo aplico, ¿se mueve, rota este palo? ¿Rota? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Cuando aplico esto, no rota, joven. Si no rota, joven, entonces de manera automática, usted no lo piense. Momento de la fuerza 4. ¿Cuánto vale? 0. ¿Sí, joven? Usted puede aplicar lo que hicimos hace un momento, aplicar la formulita y también le va a salir 0. ¿Ya? Ojo, teniendo en cuenta que el ángulo es 180, ¿no? ¿Sí? Muy bien, joven. Entonces ahí tenemos la fuerza 4. Vamos por la fuerza 3, mira. La fuerza 3. Mire, une el punto ¿con quién? Con el eje, ¿cierto? Pero yo te dije algo hace un momento. Te dije lo siguiente. Te dije que esta fuerza que ves acá tiene una línea de acción. Al inicio te lo dije, línea de acción. ¿Cuál es su línea de acción, joven, de esa fuerza? Mira, la línea de acción es todo esto que ve. La dirección, fuerza 3. Todo esto. Todo esto. Hasta el infinito. ¿Se da cuenta? Entonces, joven, va a llegar un momento en el cual esta fuerza llegue hasta este punto. Hasta este punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fuerza está en toda esta dirección, ¿cierto? Yo le dije hace un momento, para calcular este momento, le dije, joven, usted tiene que hacer que la fuerza que va en esa dirección sea aplicada sobre el brazo y ambos formen ¿cuánto? Ambos formen 90. ¿Sí? Joven, para llegar al momento de esta fuerza 3, te decía, lo que tú necesitas es la dirección de la fuerza 3 y una distancia que caiga de manera perpendicular. ¿Sí? De manera perpendicular. Acá se encuentra la fuerza y acá la distancia. ¿Sí? La distancia. Todos tienen que formar de 90 grados. ¿Sí? Te lo dije, entonces dime, ¿cuál es desde este punto de rotación? ¿Cuánto mide la distancia hacia la línea de acción? La distancia es una distancia de 90 grados, joven. ¿Sí? Primero, ¿cuánto mide la distancia? 2 metros, porque dice desde acá hasta acá 2 metros. Ahora, ¿la fuerza cuánto vale? 40 newton. Entonces, joven, por acá usted va a poner lo siguiente. Momento de la fuerza 3. Mire, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuánto vale la fuerza? Vale 40. ¿Cuánto es la distancia del punto de rotación hacia la línea de acción? Es 2 metros. Y obviamente es 90 grados, por lo tanto el seno sería de 90 grados. Y ya le mencioné que esto vale 1. Y entonces no afecta en nada. ¿Sí, joven? No afecta en nada todo esto. ¿Sí? 1 por lo mismo te va a dar lo mismo, ¿no? 2 por 40, ¿cuánto es? 80. 80 newton metro. Muy bien, joven. Ahora calculemos el momento de la fuerza 2 que se encuentra en esta dirección. Mire. A ver, dígame, ¿usted puede hacer que este brazo, esta fuerza, mire, coloque acá el brazo, dígame, ¿usted va a ocasionar un movimiento cuando le aplica esta fuerza? En este sentido, fíjese. No va a poder moverlo. Por lo tanto, el momento de esta fuerza 2 es 0. Fuerza 2 es 0. ¿Sí? A ver, joven. Sigamos con el momento de la fuerza de gravedad. ¿Ya? Por acá le vamos a colocar fuerza de gravedad. A ver, haga lo mismo que le mencioné hace un momento. Proyecte la fuerza. Proyecte la fuerza. Para que tenga la línea de acción de este punto. Entonces, acá va a tener la fuerza usted que va hacia abajo. Dígame la dirección, la distancia que forme 90 grados. ¿Es esta de acá, sí o no? Esta línea, este brazo, llega hasta la fuerza, la línea de acción y forma 90. Queremos esto, ¿sí? Dígame cuánto es la fuerza, es 30. Muy bien. Entonces acá vamos a calcular el momento de la fuerza de gravedad, ¿sí?
El momento de la fuerza de gravedad, ¿cuánto vale, joven? Es la fuerza que vale 30 multiplicado por la distancia. ¿Cuánta es la distancia desde este punto de rotación hasta la línea de acción? ¿Cuánto vale? Si todo es 4, hasta este punto vale 2 metros. Fuerza por distancia. Joven, no se olviden, 90 grados. Por eso es que yo le digo que forme 90 grados. Porque esto de acá le sale 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto será el momento de todo eso? Será 60. Joven, hay algo que me he olvidado, es el signo, ¿no? Dígame, si usted tiene acá la fuerza hacia abajo y este palo lo tiene en este punto y rota en este punto, aplica hacia abajo, ¿hacia dónde se mueve este brazo, este palo? Sentido horario, ¿sí o no? Fíjese desde acá hasta, olvídese de esto, ¿no? Horario, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué signo tiene, joven? Signo negativo. ¿Sí? Signo negativo. Ahora, acá también nos hemos olvidado de algo, ¿no? El signo de la fuerza, del momento de la fuerza 3, 80, ¿no? ¿Qué era de la fuerza 3? ¿Qué era de esto? Fíjese, ¿no? Mire. ¿Hacia dónde jala esta fuerza? Hacia esta parte. Por lo tanto, está girando, este pequeño palo gira en sentido horario, en sentido antihorario, que es positivo. Finalmente, joven, tenemos todos los momentos. Lo único que debemos hacer es sumar, nada más, para poder obtener el momento resultante. Momento resultante es la suma de todos los momentos, ¿ya? Momento resultante, joven, suma del momento del F5, de la fuerza 5, el momento de la fuerza 4, más momento de la fuerza 3, más momento de la fuerza 2, más el momento de la fuerza de gravedad. ¿Ya? Y eso es todo, joven. Usted solamente tiene que sumar nada más. Reemplace, ¿no? ¿Cuánto es el momento de la fuerza 1? Fuerza 5, digo. Vale más 20, ¿no? Más 120, disculpa, más 120. Momento de la fuerza 4, dice que vale 0. Momento de la fuerza 3, ¿cuánto vale? Más 80, ¿no? Más 80. Momento de la fuerza 2, joven, ¿cuánto vale? Vale 0. Momento de la fuerza de gravedad, joven, ¿cuánto vale? Dice menos 60, ¿no? Menos 60. ¿Sí? ¿Cuánto sería todo, joven? Usted sumando le va a salir una respuesta. 120 más 80 es 200. 200 más por menos. 200 menos 60, ¿cuánto sería? 200 menos 60 es 140. 140 Newton metros. Ese sería el momento resultante, jóvenes. Continuamos con los demás ejercicios. ¿Ya? Jóvenes, continuando con los ejercicios, tenemos el problema número 4 de su hojita y nos pide lo siguiente, miren. Nos dice lo siguiente: la barra permanece en reposo, halle el valor de la fuerza que ejerce la articulación a la barra. Entonces, miren, jóvenes, lo que tenemos acá es una barra y la barra está colocada con un eje de rotación en esta parte y está sujeta a una cuerda con tensión. Dice que la tensión, acá en esta parte, la tensión vale 42 newton, ¿sí? Ahora, la barra está de manera horizontal y lo que nos piden es la fuerza, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en este eje de rotación. ¿Cómo hacemos esto, jóvenes? Miren. Primero vamos a aplicar la segunda ley de la estática, que me dice lo siguiente, miren, jóvenes. Me dice que la suma de momentos que van en sentido antihorario debe ser igual a la suma de momentos que van en sentido horario. ¿Ya, jóvenes? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, jóvenes, sencillamente es determinar todas las fuerzas para poder calcular los momentos. Entonces, a ver, fijémonos por acá. Miren, acá tenemos, jóvenes, por dato del ejercicio, este punto de acá es el punto que se le denomina el centro de gravedad, ¿ya? Que nos va a permitir determinar la posición de la fuerza de gravedad de esta barra.
¿sí? La barra tiene una fuerza de gravedad. Entonces miren acá, justo en este punto, se ejerce la fuerza de gravedad, ¿sí? En este punto la fuerza de gravedad. Entonces, si te fijas, mira, la fuerza de gravedad está en sentido hacia abajo, ¿no? En sentido hacia abajo y en sentido horario, ¿no? Mientras que la fuerza de tensión está en sentido antihorario, ¿no? Porque si te das cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, determinemos la fuerza de gravedad. ¿Les parece? La fuerza de gravedad, porque ya tenemos la tensión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, joven? Nunca se olviden de esta ecuación, ¿ya? De esta ecuación. La suma de momentos en sentido antihorario. A ver, yo le pregunto, sentido antihorario. Este es antihorario, joven, antihorario. ¿Cuál es el sentido antihorario acá? ¿Cuál de las dos fuerzas tiene sentido antihorario? La tensión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque mira, ¿dónde te jala la fuerza? Hacia arriba. Sentido antihorario, ¿sí o no? Entonces, a ver, ¿cuál es el momento? ¿El momento cuánto vale? Mira, fíjate por acá. El momento de la fuerza de tensión. Acá lo colocas. Momento de la fuerza de tensión. ¿Sí? Es igual, ¿no? El momento de la fuerza de tensión es igual ¿a quién? ¿No? Acá la suma de momentos en sentido horario. ¿Quién tiene sentido horario acá? La fuerza de gravedad, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? El sentido antihorario, no sentido horario. Entonces sería igualado ¿a quién? Al momento de la fuerza de gravedad. Y listo, jóvenes. Entonces, esa única ecuación nos permite determinar la fuerza de gravedad, porque no la conocemos, ¿ya? A ver, el momento de la tensión. ¿Te acuerdas? Fíjate, mira. Calcúlalos de esa forma, mira. Eje, la barra y la fuerza. Dime, la fuerza con la barra, ¿qué ángulo forman? 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo es 90 y el seno del ángulo es 1. Entonces la fórmula solamente me dice, cuando sucede que es 90 grados, me dice que es fuerza por distancia nada más. ¿Sí? Fuerza por distancia. Pero la fuerza es, ¿qué cosa? La fuerza de tensión. ¿Sí? Y la distancia es de este punto hasta este punto. ¿Te das cuenta? Es la distancia de la barra. ¿Cuánto es? 3L más L. ¿Cuánto sería? 4L. Entonces, acá no se olviden, jóvenes, es importante ese detalle, la distancia. ¿La distancia cuánto vale, jóvenes? Dice que la distancia vale 4L. Y la tensión decía que es 42 newton, ¿no? 42 newton. Jóvenes, tenemos el momento de la tensión. Falta el momento de la fuerza de gravedad. Entonces, mira, el momento de la fuerza de gravedad, ¿cómo la determinas? Fuerza por distancia, ¿sí o no? A ver, ¿cuál es la fuerza? Fuerza de gravedad, esta es la fuerza. No la conozco, la dejo ahí. Pero ¿cuál es la distancia? Mira, fíjate. Son perpendiculares, ¿no? 90 grados el ángulo. Y quiere decir que desde este punto a este punto la distancia es 3L. ¿Ya? A jóvenes, esta ecuación, ¿qué nos da? El valor de la fuerza de gravedad. Entonces lo vamos a calcular por acá. A ver, jóvenes, antes de proseguir, te das cuenta que L se simplifica con L, ¿cierto? Entonces tendrías acá 42 por 4 y este 3 va a pasar a dividir. Entonces te quedaría lo siguiente, mira, fuerza de gravedad 42 por 4 y este 3 pasó a dividirse, ¿no? ¿Sí? Entre 3. Jóvenes, la fuerza de gravedad, ¿cuánto es entonces? La fuerza de gravedad sería, a ver, sería 42 entre 3 es 14, si no me equivoco. Si es 14. 14 por 4, ¿cuánto es? Es 56. 56, ¿no? Claro. 14 por 4 es 56 newton. ¿Ya? Muy bien. Ahora, bueno, vamos a volver a dibujar de manera rápida acá la barrita, pero ahora, ¿por qué? Porque tenemos que hallar, ¿qué cosa? Tenemos que hallar la fuerza, ¿ya? La fuerza que está entre el eje de rotación y la barra, ¿sí? Entonces, te pregunto, a ver, por equilibrio, ¿no? Te pregunto por equilibrio porque me dice que está en reposo, está en equilibrio esta barra, ¿no? ¿Sí? Si acá hay 56 y arriba hay 42, ¿cuánto falta para que sea en equilibrio? O sea, para que lo de arriba sea igual a lo de abajo. ¿Cuánto sería esta reacción? ¿Cómo lo determino, jóvenes? ¿Cómo lo determino? Mira, sencillo. ¿Ya? Suma de fuerzas hacia arriba es igual a la suma, o sea, sumatoria, de fuerzas hacia abajo.
Y eso es todo, jóvenes. Eso es todo. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas hacia arriba. Obviamente que tiene que estar 42 y la reacción, ¿sí o no? 42 más la reacción. Y la suma de fuerzas hacia abajo es 56. Yo te puedo preguntar, joven, ¿cuánto vale la reacción? Sí, la reacción valdría 8 más 6, ¿cuánto es? 14. ¿Sí? 14 newton. ¿Ya, jóvenes? Entonces la reacción que va hacia arriba sería de 14 newton. Pasemos al siguiente problema, jóvenes. El problema siguiente nos dice esto, ¿no? Mira, nos dice la placa cuadrada homogénea de raíz de 2 kilogramos, mira, este dato es importante, está en reposo. ¿Qué quiere decir en reposo, jóvenes? Que está en equilibrio, ¿ya? Entonces acá se aplica la estática. Ahora, me pide determinar la fuerza 1. Mira, tienes la placa y es cuadrada, y la fuerza se aplica de esta forma, mira, y es 90 grados con su distancia, desde el eje de rotación, ¿sí? 8 grados acá, y me pide determinar esta fuerza de acá, pero yo sé que como es homogénea, la fuerza de gravedad está en el centro de gravedad, ¿cierto? ¿Sí? En este punto, ¿sí o no? Acá, ahí está. Esta es la fuerza de gravedad, ¿ya, jóvenes? Ahora, entonces, ¿cuántas fuerzas tengo en total acá? Tengo en total esta fuerza y esta fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque este va a ser mi punto de rotación. Voy a tomar mi punto de rotación acá y tendré esta fuerza y esta fuerza para poder calcular los momentos. Entonces, jóvenes, yo te pregunto, a ver, mira, vamos a hacer hallar la fuerza de gravedad. Tienes la placa. La placa te dice que, ¿cuánto pesa? Dice raíz de 2, ¿sí o no? Raíz de 2. Entonces, ¿la fuerza de gravedad cuánto será? Raíz de 2 por 10, ¿sí o no? Porque la gravedad es 10. Entonces, la fuerza de gravedad será 10, que es la gravedad, por raíz de 2, que es la masa. ¿Sí, jóvenes? Entonces, tenemos esta fuerza y esta fuerza. Ahora, calculemos. ¿Qué nos falta calcular? La fuerza 1. ¿Cómo lo vamos a calcular, jóvenes? Lo vamos a calcular, ¿qué cosa? Lo vamos a calcular con sumatoria de momentos en sentido horario, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y esto va a ser igual a quién? Va a ser a la sumatoria de momentos en sentido antihorario, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Entonces, a ver, yo te pregunto, vamos a buscar las fuerzas que me dan, que están en sentido horario. ¿Cuáles son? Esta de acá, ¿sí o no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, joven? ¿Usted cómo determina? Coja usted el punto de rotación, ¿ya? Agarre una distancia que sea perpendicular a la fuerza, ¿ya? A esta fuerza, perpendicular. ¿Cuál es? Es esta distancia de acá. Entonces, usted le aplica la fuerza. Le aplica la fuerza y mira la rotación. Sentido horario. ¿Qué quiere decir? Que acá se encuentra el momento de la fuerza F, 1. Entonces, ¿recuerdas? Cuando es 90 grados, solamente fuerza por distancia. O sea que sería fuerza 1 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 5 raíz de 2. ¿Sí? Ya tenemos el momento de un sentido horario. Ahora vamos por la fuerza de gravedad. Yo te pregunto, a ver, la fuerza de gravedad se encuentra en este punto, ¿no? ¿Sí? Pero su línea de acción es todo esto, mira. Hasta abajo, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es encontrar una recta que pase justo de manera perpendicular, ¿no? A la fuerza de gravedad para poder calcular el momento. ¿Ya? A ver, mira, fíjate que este trocito de acá, este trozo de acá, y con esta fuerza de gravedad yo lo voy a dibujar acá en esta parte, ¿ya? Con más detalle, mira, fíjate por acá. Mira, fíjate por acá, acá vamos a dejar. Este es el momento de la fuerza de gravedad, ¿ya? Vamos a dibujar acá lo que te estoy mencionando. ¿Sí? A ver, esta es la fuerza de gravedad, que vale 10 raíz de 2. A ver. Vamos a dibujar también este punto, ¿no? Miren, vamos a dibujar a detalle. Tenemos que dibujar todo a detalle para poder entenderlo bien, ¿ya? Esto es esto de acá y esta es la distancia perpendicular, ¿sí? Jóvenes, yo te pregunto, a ver, si te fijas acá, el dato dice que entre este lado de la placa y la línea horizontal hay 8 grados. Pero además de eso yo te pregunto, a ver, ¿cuánto valdrá este ángulo? Si sabemos que todo es un cuadrado y estas son las diagonales. Dime, este ángulo de acá, ¿vale cuánto? ¿Vale? ¿Cuánto vale? 45 grados. ¿Por qué? Porque es el cruce de las diagonales, pues, ¿no? Diagonal, 45, 45 te sale 90, ¿no? Es un dato. Entonces, 45, joven, este ángulo, más 8 grados, 45 más 8, ¿cuánto te sale?
¿Te sale cuánto? ¿Qué quiere decir? Que todo esto de acá, joven, vale 45 más 8. ¿Y eso sería cuánto, joven? 45 más 8 sería 50 y 53 grados. ¿Sí, joven? Desde esta línea a la horizontal. Desde la línea a la horizontal. ¿Sí, joven? 53 grados. Ahora, yo te pregunto, mira. Quiero hallar esta distancia, que sería esta de acá. ¿Sí? Esta de acá, ¿no? Te pregunto, si este lado vale 5 raíz de 2, ¿cuánto vale este y este lado? Este lado vale 5. Este de acá también vale 5, joven. ¿Te das cuenta? O sea que todo esto de acá también vale 5, ¿sí? Ahora, si esto vale 5, joven, y es un triángulo de 53 y 37, ¿cuánto será esta distancia? Esta sería 4. ¿Y cuánto valdría esta distancia? 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desde el punto de eje de rotación hacia la fuerza, la distancia es 3. Entonces, ya tenemos el momento. El momento de la fuerza F1, ¿no? El momento sería, acá vamos a desplazar esta ecuación acá, y sería el momento de la fuerza 1, ¿no? De la fuerza de gravedad, disculpa, ¿no? Fuerza de gravedad, me confundí. Fuerza de gravedad, ¿que vale cuánto? Fuerza de gravedad, que sería 10 raíz de 2 multiplicado por la distancia desde el eje de rotación hasta la fuerza, vale 3. Pero la fuerza de gravedad, ¿cuánto vale, jóvenes? La fuerza de gravedad, el dato nos dice que es 10 raíz de 2, ¿sí? Sería 10 raíz de 2 multiplicado por ¿cuánto? Por 3. Entonces, jóvenes, podemos determinar la fuerza 1. Raíz de 2 se va con raíz de 2. ¿Te queda qué cosa? Acá te quedaría F1, ¿sí? Ahora, este 10 se simplifica con el 5, ¿sí o no? La relación es de 1 a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que 2 por 3 me dará 6 y la fuerza 1 sería 6 newton, ¿no, jóvenes? Muy bien, jóvenes, entonces la fuerza 1 vale 6 newton. ¿Ya? Y es lo que me piden, ¿no? Determinar la fuerza 1. Muy bien, jóvenes. Ahora pasemos al último problema, que es un ejercicio adicional, y nos dice lo siguiente, mira, calcular las tensiones de las cuerdas A y B. Me piden determinar las tensiones, ¿ah? Y me dicen que la barra es homogénea y pesa 120 newton. Su peso es 120 newton. Y el conjunto está en equilibrio. Entonces todo esto está en equilibrio, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que las sumas, las fuerzas hacia arriba son iguales a las de abajo y los momentos de sentido antihorario son iguales a los momentos de sentido horario. ¿Ya, jóvenes? Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a, por estática, vamos a determinar lo siguiente. Sumatoria de fuerzas, ¿ya? Hacia arriba son iguales a las fuerzas que son hacia abajo. Nada más. ¿Ya? Entonces se cumple esa igualdad, jóvenes, ¿sí? Se cumple esa igualdad. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? Mira, ¿recuerdas tú que yo te dije una vez que cuando tienes una cuerda, tiene una tensión? Esta tensión, siempre la fuerza se dirige hacia la tensión. Si coges la barra, la fuerza se dirige hacia la tensión. Igual acá, la fuerza se dirige hacia la tensión. ¿Sí, jóvenes? ¿Ya? Entonces, tenemos dos fuerzas que van hacia arriba, que es la tensión A y la tensión B. Ahora, yo te pregunto, ¿qué fuerza irá hacia abajo? Tiene que ir alguna para que haya equilibrio, ¿sí o no? Claro, sería la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que me da de dato, ¿no? Que pesa, el peso es la fuerza de gravedad, no te olvides, que sería 120 newton. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces ya tenemos las fuerzas hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, jóvenes, hacia arriba. Tensión 1, tensión A es igual, no, tensión A más tensión B es igual a ¿qué? A las fuerzas hacia abajo. La fuerza hacia abajo, ¿quién es? La fuerza de gravedad, que sería 120 newton. Muy bien, jóvenes. Primer dato, fundamental el primer dato, ¿ya? Ahora, jóvenes, vamos a usar la siguiente ecuación. Hemos usado esta de acá. Ahora usemos la otra. La otra ecuación sería esta siguiente, mira, fíjate por acá. Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en sentido horario es igual a sumatoria de momentos en sentido antihorario. ¿Ya, jóvenes? No se olviden eso, por favor. Importante, fundamental. Entonces, jóvenes, a ver.
Sumatorias en sentido horario. A ver, primero, joven, usted tiene que pensar muy bien dónde va a colocar el eje de rotación. ¿Por qué? Porque en el tema de momentos, jóvenes, usted tiene la capacidad y tiene la potestad de elegir dónde puede poner usted su punto o eje de rotación. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted se fija, acá no encuentra ningún eje de rotación, como en los anteriores problemas. ¿Ya? Entonces usted puede elegir. Entonces, si usted, por ejemplo, lo elige de manera sabia, usted va a decir, mire, va a decir, yo lo puedo escoger acá. ¿Por qué? Porque yo sé que si pongo el eje acá y esta fuerza, ¿ya?, es colineal, ¿no?, y cruza al eje de rotación, esta fuerza se va a anular. Pero no se va a anular esta de acá ni esta de acá. ¿Sí? Jóvenes, toda fuerza que cruza al eje de rotación es igual a cero. Toda fuerza ocasiona que su momento sea igual a cero. No te olvides, joven. Mira, esta fuerza cruza. Entonces quiere decir que acá no hay momento. Si yo pongo, por ejemplo, mi eje de rotación acá y acá lo dejo, ¿ya? Esta fuerza no va a ocasionar momento. Esta fuerza sí y esta sí. Nada más. Si acá lo pongo, esta fuerza no ocasiona momento, pero esta sí y esta sí. Entonces, yo de manera inteligente voy a colocarlo acá. Pero puedo colocarlo acá también. ¿Sí? Donde sea. ¿Qué escoges? ¿Acá o acá? ¿Acá? Ah, acá. Claro. Acá lo puedes colocar también, no hay problema. Hagámoslo entonces. Mira, ¿ya? Lo coloquemos acá. A ver, el eje que sea acá. Ahora, dime, si yo coloco el eje acá, el eje de rotación, esta fuerza no tiene momento, porque pasa por el eje de rotación. Pero acá la fuerza de gravedad o el peso sí tiene, ¿sí o no? Claro, el peso se dirige hacia abajo. Te pregunto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Sentido antihorario, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde lo colocas? Sentido antihorario, acá. La fuerza, ¿cuál es la fuerza, joven? 120. Y la distancia hasta la línea de la fuerza, la distancia es 7. ¿Sí? 7 metros. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos por la otra fuerza. El eje de rotación acá. ¿Sí? La otra fuerza es la tensión. ¿Sí? Dime, la distancia desde este eje hasta el punto de acción de la fuerza, ¿cuánto es? Si todo es 14, joven, 14, y dice que es homogénea, por lo tanto, esto es el centro, esto será 7, ¿sí o no? Si todo esto vale 7 y esto vale 2, ¿cuánto vale esto? Esto vale 5, joven, 5 metros. Por lo tanto, yo le pregunto, desde acá hasta acá, ¿qué distancia hay? 7 más 5, que es un 12, ¿no? 12, ¿no? 12 metros, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fuerza, joven? La tensión, ¿sí o no? Fuerza por distancia, fuerza por distancia. Ya, jóvenes, de este resultado vamos a obtener la tensión en A. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo procederíamos a obtener el resultado? ¿Cómo sería? A ver, acá, joven, 12, le sacas 12, ¿no? Acá te sale 1 y acá te sale 10. 10 por 7, 70. ¿Qué quiere decir? Que en la tensión A hay una fuerza de 70 newton. Joven, si en tensión A hay 70 newton y sabemos que la tensión de A, por el dato que sabemos, más la tensión B es igual a 120, entonces, ¿cuánto será la tensión en B si sabemos que tensión en A es 70? Tiene que ser necesariamente ¿cuánto? Tenía que ser ¿cuánto? 50, ¿no? Claro, la tensión en B tiene que ser 50 newton, porque 70 más 50, 120. Muy bien, jóvenes, entonces la respuesta final, las tensiones serían 70 y tensión en B, 50. ¿Ya, jóvenes? Respuesta final. Muy bien, jóvenes, gracias por su atención. Practiquen bastante. Nos vemos en la siguiente clase. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego.